En el vídeo de hoy te quiero explicar por qué delegar no es la solución para que tu negocio siga creciendo. A medida de que delegas, solamente sientes que sigues perdiendo tiempo y dinero. Así que déjame que te explique por qué esta falsa teoría que siempre se da ahora en YouTube, en Instagram o que cualquier consultor te habrá comentado, lo único que te genera es el efecto contrario al que te debería estar generando. Delegar no es la solución para crecer y vamos a ver el por qué. Todo el mundo te lo dice. El problema no está en las personas que contratas, sino en que antes de delegar tienes que construir tu cerebro en procesos y empezar a crear sistemas que sean replicables y escalables. Esta fase intermedia es la clave para crear estos tipos de sistemas. No sirve con documentar, no sirve con crear un mini sistema. Estos sistemas es importante que escalen a medida de que el volumen sube y sobre todo que se puedan replicar con facilidad. Si no, no sirve de nada. Si el sistema es muy complejo, por mucho que tengas un sistema, si no se puede replicar por la complejidad que tiene, no es efectivo. Entonces no vas a poder delegar. Y muchísimo menos si no has conseguido bajar tu cerebro a esos procesos. Ahí es donde está la clave. Esa fase intermedia es la que hace falta para que realmente delegar sí que sea la solución para crecer. Si no, es totalmente imposible. Te voy a enseñar, bajo mi experiencia como consultor de multinacionales y empresas que facturan más de 80 millones al año, cuáles son los procesos y cómo los deberíamos de documentar y cuáles tendrían que ser las claves que tendríamos que empezar a aplicar hoy en el negocio para que delegar deje de ser un gasto de tiempo y de dinero innecesario. Primer concepto, la teoría de las agencias. La mayoría de agencias lo que tratan de hacer, sobre todo en las primeras contrataciones, es contratar talento que haga toda la entrega del servicio. ¿Cuáles son los problemas que nos generan hacer este tipo de acciones? Lo primero es que esa persona tiene que dominar mínimo unas 6 habilidades. Escribir, editar, publicar, gestionar el cliente, hacer los onboardings. La curva de aprendizaje es muy alto. La persona seguramente se está sobrecargando mentalmente y eso le va a hacer que cometa errores en alguna de las áreas de todas las que le estás enseñando. Sobre todo, tienes talento que no se especializa. Es muy bueno haciendo muchas cosas, pero no es efectivo en ninguna de todas. Esto nos genera una poca especialización y entonces no podemos dar una buena entrega del servicio. Otra muy importante es que si se va, pierdes la capacidad de entregar el servicio y te va a tocar volver a ponerte tú a hacer toda la parte de la entrega. Y no queremos, como empresarios, que esto nos pase, evidentemente. Importante, cuando haces esto, de que coges solamente a una persona que haga toda la entrega del servicio completa, le estás dando todo tu know-how completo. Tu know-how es tu conocimiento y tu forma de poder entregar el servicio efectivamente, ¿vale? Eso se llama know-how. Si se lo das todo, esta persona tiene todo el poder y todo el conocimiento. ¿Por qué no se lo va a montar por su cuenta? Se te va a quitar alguno de los clientes y simplemente va a lanzar un par de anuncios y va a captar clientes y va a ganar el doble de dinero que contigo. Es evidente que si has hecho este tipo de contrataciones, una, o no te ha dado buenos resultados, y si te ha dado buenos resultados, no te ha durado más de 6 meses, estoy 100% seguro. Entonces, él mismo podría ofrecer el servicio, se coge, lo ofrece y te hace la competencia. Es de cajón. Entonces, además de que la curva de aprendizaje es muy alta, pierdes eficiencia en la contratación. Pierdes eficiencia en el onboarding. Es un onboarding muy tedioso y es muy extenso porque tiene que aprender tantas cosas que se nos alarga a semanas. Cuando el onboarding debería ser algo que en 1 o 2 semanas debería estar ya hecho y la persona funcionando. Si consigues que una persona aprenda todas estas habilidades a la vez, que ya es un reto, lo único que vas a conseguir es, primero, desprotegerte como negocio, dándole todo tu know-how. Entonces, tenemos diferentes formas de poder solucionar este problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero es dividir entre fases la entrega del servicio. Como un McDonald's, hay que tratar de sistematizar y crear escalables y sistemas delegables. Ahora te voy a explicar en el siguiente punto qué es dividir tu servicio en diferentes fases. Tenemos que aplicar estrategias como el mapeo del servicio. Esto nos ayuda a solucionar el problema del know-how, la curva de aprendizaje y la poca especialización de nuestro talento. Vamos a ver. Error común. Pensar en la entrega como una cosa única, como solamente un paquete único. Principal error. Te voy a enseñar cómo se mapea el servicio y cómo se divide en diferentes fases y cómo se compone realmente. Paso número 1, tenemos que mapear toda la entrega del servicio completa. Por ejemplo, McDonald's coge y una persona atiende a quien le pide la hamburguesa. Otro la monta. Otro cocina la carne, otro pone la lechuga
perdón, otra persona lo monta y después hay otra persona que se lo entrega al cliente. Como ves, no hay una persona que atiende, hace la hamburguesa, la empaqueta y se la entrega al cliente. No, tienen 4 o 5 perfiles diferentes con los cuales van entregando el servicio que ofrecen. Perfecto. ¿Cómo sería esto en una agencia de contenido? Tendríamos la fase de onboarding, la preparación de la estrategia, los copies, la grabación, la edición, la revisión de ese contenido, la publicación y lo que sería ese reporte mensual que le das al cliente. Es muy importante que empecemos a entender que una agencia de contenido no solo hace contenido. Esto no es para venderle al cliente todo lo que hacemos, no. Esto es interno, son procesos internos. Tenemos que entender que todas estas fases son las que nuestro servicio ofrece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mínimo tener una persona para cada fase, máximo para 2. ¿Por qué? Porque si ponemos una persona a hacer estrategia, copy, grabación y edición, que son las 4 fases más importantes de mi negocio, como una agencia de contenido, le doy todo el know-how, la persona lo aprende y se va. Y si se va, claro, yo me quedo sin la parte más importante. No, lo que tenemos que hacer es poner una persona que sea buena en estrategia. Mira, estrategia y copy podrían ir conjuntos. Venga, te lo compro. Para no contratar tanto talento al principio. Una persona que haga estrategia y haga copy. Uno que grabe, un filmmaker, un editor y después una persona que se encargue de revisar y publicar el contenido. 3 perfiles en vez de uno. De esta manera, cada persona se va a especializar en ser muy bueno en estrategia y en copy. Y aparte de la especialización, no se va a poder ir a montarse una agencia por su parte porque no sabe grabar, no sabe editar, no sabe hacer los onboardings y no sabe cómo se hace toda la parte de reporting. ¿Vale? Entonces es muy importante que empecemos ya de base a bajarnos toda la entrega del servicio. Cada uno, me da igual que sea de pay media, de SEO, de contenido, de landings, de lo que sea tu agencia, se puede bajar todo por fases. Con esto conseguimos crear un McDonald's. Otra vez, te lo repito, sistematizable, escalable y delegable. Déjame que te enseñe cómo se ve una entrega de servicio y cómo se mapea a un nivel ya bastante más avanzado. Así es como deberías acabar teniéndolo tú. Aquí en pantalla te enseño cómo se mapea realmente, ¿no? Como ves, esto es una entrega de servicio de un cliente donde tenemos las diferentes fases que te he estado comentando ahora. Dentro de cada fase tenemos subfases, ¿no? Por la parte de implementación, tiene el guionizado, tiene la grabación, tiene la edición, tiene toda la parte de conectar el ManyChat, la programación del contenido y el lanzamiento de los ads. Cada servicio tiene su tipo de fase diferente, ¿no? Aquí lo que hacemos es definir cada subfase dentro de esas fases generales y después cuáles son las tareas que se tienen que ejecutar en cada una de las fases. A este nivel de detalle es al que lo tenemos que bajar, porque si no, cuando comencemos a delegar, ahora te lo voy a seguir explicando un poco mejor, no vamos a poder delegar y no vamos a saber bien dentro de esa fase qué tareas se ejecutan y la persona que viene nueva, hasta que aprende y él mismo va intuyendo cuántas tareas se tienen que hacer y las hace, pasa muchísimo tiempo. Entonces el onboarding de esa persona es malo y el tiempo en el que tardamos en enseñarle no estamos aprovechando realmente la rentabilidad de ese talento. Y a veces incluso se frustran y directamente los despedimos porque no nos están rindiendo bien al principio. Pero no es culpa de ellos, es culpa de que nosotros no hemos aterrizado bien toda la entrega del servicio. Fase número 2, tenemos que identificar cuál es el cuello de botella. Dentro de toda esta entrega del servicio que ya hemos puesto en orden, que ya hemos mapeado el servicio, por ejemplo, tenemos que contar lo que se llama to constraint, ¿vale? Que es como lo que te genera fricción o retención. Por ejemplo, si un editor edita cada 3 horas una pieza de contenido, pensando que haces un contenido muy elaborado, tu editor tiene 8 horas a la semana, ¿no? Puede editar 8 piezas a la semana, perdóname. Y tu copy puede hacer 15. Evidentemente vas a tener un atasco en la parte de la edición. Entonces, aquí lo que podemos hacer es crear una tabla donde pongas todas las personas de tu equipo, cuánto pueden ejecutar, y ahí vas a ver 15 el copy, 15, 15, 15, 15. Tienes que estar todo en 15, como mucho 17, 14, dos arriba, dos abajo, de piezas que puedan hacer en cada una de las fases. El editor puede editar 30 vídeos. El copy puede hacer 15. Vale, pues aquí sé que necesito otro editor. Hay veces que esto suena muy tonto cuando te lo explico así, que te montes una tabla. Pero cuando estás en la operativa en el día a día, o empiezas a crear este tipo de tablas, este tipo de sistemas, que de repente no te das cuenta de que tu editor se está colapsando y de repente en 2 meses te dice, oye, que me voy, que creo que no estoy rindiendo bien, que no estoy a gusto trabajando, que me estoy muy saturado, que veo que tenemos muchísima faena. Y es simplemente porque tú no te has dado cuenta, en esa pequeña tabla que parece muy tonta ahora, de que el editor no tenía la capacidad operativa suficiente que tenía todo el resto del equipo y te faltaba una persona del equipo en esa parte, ¿vale? Así que esta parte es súper importante, primero para que la entrega del servicio no tenga retrasos y sobre todo para que la frustración del equipo no pase y podamos prevenirlo antes de que el equipo se nos quiera ir o directamente busquen una oferta de alguien que tenga la empresa mejor organizada que nosotros.
Problema número 2, la trampa de lo que llamamos la especialización vertical, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Vamos a verlo. Por ejemplo, ahora tú me dices, oye Juan, yo, vale, veo muy bien lo de protegernos como negocio, veo muy bien lo de que el equipo se especialice, pero claro, si se me va una persona del equipo, ¿cómo la reemplaza a ser algo tan especial? Te voy a explicar. Ana solamente hace onboardings, Carlos solamente hace los copies y Luis solo hace la edición. Si uno falla, evidentemente el proceso también se nos paraliza. Tenemos que aplicar el modelo Tip-Shaped, es decir, cada experto en su fase, pero que tenga una cierta competencia sobre lo que llamamos las fases adyacentes, tanto la de antes como la de después de él. Te explico. Ana es experta en onboarding, pero solamente contratamos personas que sean expertas en onboarding, pero que tengan un 70% de copy. Ahora te explico qué beneficio nos genera esto. Carlos es experto en copy. Puede hacer también un 70%, tiene un 70% de habilidades para hacer la parte del onboarding. No lo va a hacer perfecto, pero sí que a un 70% que ya es bastante. Luis es experto en edición, pero también entiende de copy. ¿Qué ventajas nos genera esto realmente? Lo primero es lo que llamamos la redundancia operativa. Es decir, no vas a poder cubrir el 100%, pero sí vas a poder cubrir un 70%, que ya es mucho mejor que nada. Vas a generar menos fricción entre fases. Si la de los onboarding entiende bien un poco cómo se hace un copy, aunque sea un 50 o 70%, a la hora de cuando está haciendo todo el onboarding va a recoger cierta información para entregársela mejor porque entiende qué es lo que necesita el de la otra fase. Y exactamente igual para el copy, va a dejar todos los copies ordenados porque más o menos sabe cómo se edita un vídeo y entonces se lo va a dejar mucho más masticado al editor, ¿vale? Entonces, hay muchísimo talento, muchísimo talento en el mercado. Esa creencia de creo que no hay gente que sepa hacer copies tan buena o creo que no hay gente en mi sector que sea tan especial, es mentira. Hay gente que es buena para hacer esa tarea específica y además sabe sobre la tarea subyacente que tiene que hacer por lo menos un 50%. Hay muchísimo talento en el mercado, así que ahora no me vengas con el pensamiento de, uy, si has complicado contratar un copy, imagínate un copy que también sepa de onboardings. Hay así, a patadas en todo el sector. Solamente hay que saber cómo captar la atención de ese talento y cómo retenerlo dentro de la empresa. Vamos ahora con el número 2. Confundir documentar con sistematizar. Error número común que me veo en todos los clientes. Me dicen, sí, Juan, yo tengo sistemas, yo ya tengo sistemas, yo esta parte ya la tengo bien. ¿Qué es lo que tienen? Un video loom de 20 minutos. Eso no es tener un sistema, ¿vale? Eso es tener un video tutorial como el que podría haber seguramente en YouTube. Oye, que está bien, ¿vale? Está bien, pero muy mejorable. Eso no es una documentación, simplemente es un video tutorial. Te voy a explicar cuáles son los 5 componentes que debería de tener un sistema para que realmente sea un sistema, ¿vale? Punto número 1, el trigger. El trigger es el cuando se acciona esa tarea. Es muy importante que todas las acciones tengan un disparador. Por ejemplo, pago confirmado en Stripe, ¿no? Vas a montar ahora un documento en el que expliques a la persona que se encarga de la parte de la contabilidad que cuando entra un pago en Stripe tiene que enviar la factura a la gestoría, subirlo dentro de la plataforma y meterlo dentro de la carpeta de Drive adjunto a la del cliente, ¿vale? Este proceso es un proceso sencillo, pero tendrías que documentarlo para que la persona que entre lo sepa hacer bien y no se equivoque. Le vas a poner el accionador. Cuando pase esto, tú accionas este proceso. Súper importante. Proceso, la parte más de documentación pura. Máximo tienen que haber 7 pasos en un SOP. Es decir, si tiene más de 7 pasos, lo que vas a hacer es dividirlo. Si vas a montar un documento, un proceso en el que digas cómo montar el funnel en Go High Level y ves que tienes 10 pasos, lo vas a dividir en 5 y 5. Por ejemplo, cómo montar los correos, cómo conectar el dominio, cómo montar la landing y cómo montar la parte de verificar el dominio del correo. Perfecto, tienes 4 pasos en una parte. Después, cómo montar las automatizaciones, cómo montar las secuencias de email marketing, cómo montar las de nurturing y cómo etiquetar a los leads, ¿vale? Todo esto no lo puedes meter dentro de un proceso conjunto porque es una barbaridad, ¿no? Entonces vas a crear un documento de 20 minutos que sobre todo cuando tengas que hacer algún cambio porque has aprendido una nueva automatización, te va a tocar rehacer el vídeo completo. Entonces, si los procesos son muy complejos, es mejor que crees diferentes documentos para cada proceso específico, sobre todo porque después en un futuro te va a tocar iterarlos porque vas a mejorar tu servicio. Siempre y cuando tengas 7 pasos, un SOP, otros 7 pasos, otro SOP. Si te pasas de 10, montas 5 y 5. Esto es súper importante porque al final creamos documentos. Lo que tenemos que tratar es de crear documentos que cuando el equipo vaya a leerlos sean realmente accesibles y realmente sencillos de leer. Porque si le pones un vídeo de 30 minutos, al final la persona lo va a poner en por dos, lo va a acelerar y va a decir, vale, ya sé hacerlo, venga, lo hago.
vamos a ponérselo sencillo para facilitar que la gente lo utilice. Checklist. Vamos con esto a evitar errores críticos, ¿vale? Una vez la persona acaba de ejecutar una tarea, le vamos a poner una checklist de qué debería haber hecho para hacer una segunda verificación. Esto se trata de crear el máximo sistemas posibles para reducir el margen de error de las personas, ¿vale? Súper importante, porque al final, pues oye, el equipo también se equivoca y hay veces que la gente hace las cosas a desgana. Entonces, como nosotros como empresarios lo sabemos, vamos a tratar de montar sistemas para que esto no pase, ¿vale? Y con esto vamos a garantizar el cumplimiento de nuestro estándar. Siempre va a haber un 90% de acierto y un 10% de error, pero con la checklist reducimos otro 5% más, que oye, a lo largo de los meses se nota mucho. ¿Cómo podría ser un ejemplo de una checklist para la persona que hace el onboarding? Ana, que hemos comentado antes. Le vamos a poner una checklist que cada vez que acabe un onboarding va a tener que rellenar. Check, datos del cliente. Esto incluso es mejor que lo haga durante el proceso de onboarding para que no se salga de la llamada hasta que toda esta checklist no esté completa. Ya tengo los datos del CRM. Tengo los mínimo 3 objetivos del cliente. Tengo el cliente ideal ya descrito. Tengo ejemplos de contenido mínimo 3. Hemos hablado sobre el tono de voz. Tengo el acceso de todo lo compartido y ya hemos puesto la primera fecha para entrega confirmada. Perfecto, Ana. Pum, pum, pum. Ana ya sabe que ese onboarding está completo y nosotros nos aseguramos de que ella no se sale de la llamada hasta que esta checklist esté completa. Si se equivoca, ya tenemos para decirle, oye, mira, no has completado la checklist, no has hecho el trabajo como tienes que hacer, esto es culpa tuya y no es culpa del proceso. Siempre tratamos de crear sistemas para que el equipo lo pueda hacer. Si ya no lo hacen, sabemos que no es un tema de conocimiento, sino que es un tema de actitud. Ahí ya es otro tema. Un proceso tiene que tener métricas, ¿vale? Es decir, tiempo en el que se va a ejecutar y qué calidad esperamos. Por ejemplo, un copy puede durar hasta 2 horas en hacerlo y tiene que tener una checklist de calidad. Tiene que haber unos requisitos que tiene que cumplir exactamente igual como lo haría la de onboarding. Consecuencia si no se ha cumplido este tiempo o esta métrica, ¿vale? ¿Qué pasa si falla? Por ejemplo, se devuelve al copy con el feedback. Imagínate que el copy tarda más de 2 horas en hacer ese copy, ¿no? Y de repente está dando 3 horas y media. Todo esto lo medimos porque medimos los KPIs de cada persona del equipo, evidentemente. Si no, no tiene sentido contratar. Siempre tenemos que poner una consecuencia. Si el copy está tardando más de 2 horas, es importante que hable con el jefe de copies o con el director creativo de la agencia para que revisen qué es lo que está pasando. Las ideas no son buenas, el copy está ahora mismo en una falta de inspiración, no estamos encontrando suficiente contenido previo de referencias y el copy está tardando mucho. Es importante que midamos cuánto debería de tardar porque así podemos saber que si no se está haciendo es porque o el proceso está mal o pasa algo con ese empleado, pero tenemos una manera fácil de poder ver si realmente no está funcionando bien ese proceso y no esperar a que se cometan los fallos, ¿no? Esto nos ayuda mucho a prevenir, sobre todo. Entonces, breve resumen, que esta parte es compleja. 5 elementos. Accionador o trigger, el proceso documentado, la checklist para cuando acaba de hacer el proceso, la métrica para medir cuánto tiempo tiene que tardar y en el caso en el que no se cumpla, qué es lo que tiene que hacer una vez se ha fallado en ese proceso. Súper importante. Formatos, SOP o Loom. Si es una cosa muy técnica que lo puedes escribir paso a paso, lo metes en un documento. Que es una cosa más de configurar un funnel con high level, le grabas un Loom donde expliques tú literalmente cómo se hace y si se la juntas a un documento, pues siempre mucho mejor. No solo trata de escribir el proceso, sino evidentemente tenemos que tratar de crear sistemas que sean sencillos. Déjame que te enseñe cómo documento yo con mis clientes y cómo vamos documentando todo. Por ejemplo, así es como nosotros creamos una plantilla para que el equipo haga los copies, ¿no? No tratamos solamente de explicar cómo se hacen las tareas, sino que tratamos de crear plantillas y sistemas que hagan al equipo más fácil cómo se hacen las tareas. Aquí es la parte de la documentación. Pues la introducción, cuáles son los objetivos de crear ese sistema y después simplemente el paso a paso de cómo se crea, ¿ves? El propio sistema, ¿vale? Son documentos, evidentemente con un poco de branding, donde vas explicando el proceso paso a paso de cómo se hace una tarea específica. Lo que te digo, si ves que la tarea es una tarea que es técnica, ¿no? Que tiene componentes técnicos, te grabas un vídeo haciendo tú la tarea, aprovechas una de un cliente que tengas que hacer esta semana y te lo grabas. Te lo explicas en voz alta, grabas eso en una llamada o en un Loom. No es mucho más complejo que eso. 2 tipos de checklist para las agencias. Vamos a ver. Aquí es importante diferenciar. Si no tienes más de 6 personas en el equipo, te recomiendo que hagas solamente las do confirm, que es el tipo 2. Si ya tienes más de un año de equipo dentro de la empresa y más de 6 personas más o menos, entonces sí que te digo que hagas las dos, ¿vale? Te las voy a explicar rápidamente para que independientemente de que la tengas que utilizar o no,
aprendas porque en un futuro la vas a tener que utilizar. La Red To solamente funciona para nuevos miembros, ¿vale? Y se explica paso a paso cómo se hace un proceso exacto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para un copy sería leer el brief, identificar los objetivos, escribir los hooks, escribir el cuerpo con los 3 puntos necesarios, CTA específico, revisar el Hemingway, que sería un +8, que es un tema de puntualidad, y después subir y notificar a la persona responsable, ¿no? Cuando acabe un copy siempre tiene que verificar que esto se haya hecho. Como veis, aquí explicamos bastante en detalle qué es lo que tiene que hacer. Cuando este copy ya lleva más tiempo con nosotros y está todos los días haciendo copies y ya tiene la tarea mucho más interiorizada, no le vamos a dejar de hacer las checklists, para nada. Lo que vamos a hacer es reducirle la checklist, la vamos a hacer más pequeña. Esto solamente sirve para personal que ya está experto y que ya está acostumbrado y ha interiorizado la tarea, ¿vale? Lo ejecuta de memoria y confirma al final. Perfecto. Hook, 3 puntos, CTA, nivel, subido y notificado. Simplemente que rellene una checklist muchísimo más corta que la otra para que sigamos verificando que realmente su tarea se está haciendo bien. Lo que te digo, si estás en una fase más inicial, te recomiendo que siempre escribas las checklists lo más extensas posibles porque el equipo aún no es nuevo. Si ya tenemos equipo mucho más experimentado y lleva tiempo trabajando con nosotros que no es nuevo, podemos hacer checklists más cortitas. Sobre todo, Red To, para los primeros 2 meses o 4 de que una persona está con nosotros, cuando ya lleva más tiempo, le llamamos las Do Confirms, que son simplemente para confirmar que la tarea se ha hecho bien y que la persona no se le haya pasado ningún tema. ¿Cómo protegemos a la empresa de lo que sería que el equipo se nos vaya, ¿no? El employee churn se llama. Esto me lo preguntan mucho siempre todos los clientes. Es una cosa que se repite bastante y me gustaría explicártela a ti, por si acaso también es algo que le has dado vueltas. Las empresas, las agencias tienen un gran riesgo que es la alta rotación de talento, es inevitable, que el equipo se lleve tu know-how y te monte la competencia y que puedan replicar tu servicio y ofrecérselo a tu competencia más barato, ¿no? Es uno de los principales problemas que tenemos con las agencias y que tenemos que cubrirnos, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger? Si la tía del onboarding hace los onboardings, no le des el acceso. Esto siempre me lo preguntan, ¿no? Juan, ¿hasta dónde le explico? ¿Hasta dónde le comento al equipo? Te voy a dar varios ejemplos para que lo entiendas. Acceso completo a los clientes. No. Por ejemplo, la tía de los onboardings no necesita saber cuánto factura cada cliente, cuánto le cobramos, cuánto margen nos queda. Hay información que esa persona no es necesaria que la tenga. Solamente le tenemos que dar la información suficiente que tiene que tener. Oye, pues mira, esta semana tienes 2 onboardings nuevos, la semana que viene tienes 3 onboardings nuevos, para el mes que viene creemos que vamos a tener unos 10 onboardings más. Estos son los datos del cliente, esto es lo que le tienes que preguntar y este es el proceso que tienes que hacer. No hace falta que sepa más. Tampoco es plan de que vayas a escondidas hablando así al oído de tu socio. No. ¿Vale? No se trata de esto de ahora mismo ser un sitio secreto, pero de dar solamente la información necesaria. No ser súper abiertos y comunicarlo todo con el equipo. Porque si estuvieras en este tipo de empresa te lo compro. Pero una empresa como una agencia donde el know-how es todo y el que la gente se pueda ir a montárselo por su cuenta es algo que pasa mucho y que realmente para ellos no tiene casi un coste de oportunidad real, tenemos que protegernos muy bien de la información. Entonces, tema de pricing y de propuestas que vamos a hacer, hombre, con tu director de operaciones o tu project manager, sí, es evidente, esa persona lo tiene que saber, pero con todas las personas ejecutoras no es necesario, es mejor que eso incluso lo tengas oculto y sobre todo que no aprendan tu metodología completa. Acuérdate de aislar muy bien cada parte del servicio, como te he enseñado antes de mapear, y entonces ahí sí que vamos a protegernos muy bien para que no se lleven todo el know-how, ¿vale? Esto es súper importante. No se trata de ser desconfiados, sino de protegernos como empresarios que somos y es muy importante que lo sigamos haciendo así. Vamos con la parte del bus factor en agencias. ¿Cuántas personas tienen que irse para que tu agencia colapse? ¿Vale? Vamos a pasar esto, que realmente es una cosa bastante sencillita de entender. Esto es un poco lo que hacíamos antes de referencia, ¿no? Tengo a la persona del onboarding, que es sana, no tengo nadie que sepa el 70% hacer su tarea. Si esta persona se me va, estoy en riesgo crítico. Igual con el copy, igual con Carlos. Esta es la tabla de la que te estaba hablando antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el proceso del onboarding. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros protegernos como empresarios? Sabemos que tenemos a Ana, que lo sabe hacer al 100%, pero hemos contratado a Carlos y a Laura de manera estratégica, aunque no son onboarders, pero saben hacer por lo menos un 70% de esa tarea. Entonces se me tendrían que ir 3 personas para estar en un riesgo real. Con el copy tengo a Ana, tengo a Laura, se me tienen que ir 3 personas, tengo un bus factor de 3, perfecto. Con el editor tengo a Luis y tengo a María. Bueno, pues en la parte de la edición tengo un bus factor de 2. Se me tienen que ir
estas dos personas a la vez para estar en un riesgo y que mi entrega de servicio esté comprometida. Hazte esta tabla exactamente igual como la tengo yo aquí y te lo bajas, pum, pum, pum. Y a las próximas contrataciones, o si no has empezado a contratar y vas a empezar ahora, es muy importante que tengas en cuenta ese 70% de conocimiento que debería tener la persona, ¿vale? Para tú, pues lo que te digo, protegerte siempre a que el error no te pase y no te pille de novato. Métricas que tenemos que tener. Te estás dando cuenta que delegar en una agencia no es lanzar un anuncio y contratar talento. Hay muchísimas más cosas que tenemos que tener en cuenta para poder delegar bien. Tanto la parte de crear sistemas como ahora medir las métricas. Esto es igual de importante que lo anterior. Sin todo esto, aquí es donde está la diferencia entre las agencias que crecen, que tú dices, hostia, este está despuntando, tengo uno en mi competencia que está creciendo un montón, ¿cómo lo haces si yo estoy todo el día trabajando? No es tema de horas, es tema de sistema, es tema de crear realmente lo necesario para que el negocio sí que pueda crecer. KPIs, unidad de medida para medir la productividad de una persona. Estos KPIs se suelen medir semanal o diario, ¿vale? Es importante que sepas cuántos vídeos está editando tu copy, cuánto está editando el filmmaker, cuánto está grabando el filmmaker, cuánto está editando el editor, ¿vale? Es importante que de manera diaria, máximo, semanal, sepas cada KPI de cada persona, ¿vale? Y si ya empiezas a medir cuánto tiempo tarda en hacerlo, pues mucho mejor. Así medimos aún más el nivel de rentabilidad. Si estás en una etapa inicial, que son tus primeros empleados, tampoco te rayes mucho a medir exactamente el tiempo que tardan, pero sí mínimo el volumen semanal que están gestionando, ¿vale? Esto nos va a dar muy buena información para lo que te voy a explicar ahora. ¿Qué es el FPY? ¿Vale? Esta métrica es la tasa de tareas que se han hecho bien a la primera. Entonces, ¿cómo es esta fórmula sencilla? Tareas que se han hecho bien a la primera, dividido entre las tareas totales que tendríamos que hacer por 100 para poder sacar el porcentaje. Te pongo un ejemplo sencillo. El copy tiene que hacer 20 copies, vamos a poner al mes, que son poquitos. 16 los ha hecho bien, ¿no? Pues 20 entre 16 es un 80%. Ok, para que entiendas un poco cómo funciona para saber si estás bien o estás mal. Si estás por debajo del 70%, tienes un proceso muy mal estructurado, prácticamente está roto y tienes una mala capacitación. Estás formando mal a tu equipo o tienes equipo que realmente no te funciona. Si estás entre el 70 y el 90% es normal, estás dentro de lo que diríamos como aceptable, ¿vale? Tienes margen de mejora, pero no estás en un punto crítico en el que tengas que preocupar por ello excesivamente. Si estás en el 90%, excelente, perfecto. Estás en una muy buena tasa y significa que tu equipo está ejecutando muy bien las tareas y cuando después pasan por calidad o las revisas tú, realmente están haciendo un buen trabajo inicial y esto es súper bueno. Es muy importante que si estás en el 70% subas mínimo al 90%. Piensa que solamente mejorando los procesos internos vas a poder subir un 28% tu capacidad sin tener que contratar más. Si estás en el 70% de este proceso roto, solamente con lo mismo que ya estás haciendo, pero ejecutando mejor el proceso de antes de que se tenga que verificar la calidad de lo que han ejecutado, vas a subir un 28% de tu capacidad. O sea, es decir, vas a poder captar 2, 3, 4 clientes más sin contratar a nadie. ¿Vale? Entonces, de verdad es súper importante esta métrica y como ves es algo súper sencillo de medir. Solamente te tienes que sentar, ver cada persona de tu equipo cuánto tenía que ejecutar, cuánto ha hecho realmente bien y te sacas a ver en qué porcentaje estás para cada persona del equipo. La predictibilidad en la entrega, ¿vale? El delivery predictability en inglés. Entrega a tiempo versus entregas totales multiplicado por 100. Tenía que haber hecho 40 entregas del servicio este mes. He hecho 36 a tiempo. Bueno, un 90%. Igual que antes. Todo lo que esté por debajo del 85% en este caso es muy problemático. Si con un cliente tienes que hacer 10 vídeos y al final acabas entregando 7 para cada cliente, vas a estar por debajo del 85%, problemático. Los clientes se te van a ir, se van a empezar a preocupar y van a ver que tu servicio realmente no está siendo bueno, aunque les esté dando buenos resultados, no estás entregando lo que le prometiste. Si estás dentro del 85 arriba hasta el 95, estás aceptable, estás muy bien. Igual de 10 vídeos que tenías que entregar, estás entregando 9, a veces estás entregando 8. Pero bueno, más o menos estás bien, tienes margen de mejora, pero no es algo súper preocupante. Todo lo que esté por encima del 95%, siempre va a haber algún margen de error con algún cliente, es normal, tampoco te preocupes. Está muy bien, sigues teniendo un poquito de margen de mejora, pero evidentemente estar en un 100% es bastante complicado. Última métrica que vamos a ver, ingresos mensuales por número de cliente, lo que es el ARPC, que sería
el average revenue por cliente es cuánto dinero te deja un cliente de media. 40.000 euros tengo de facturación. Lo divido entre 25 clientes, pues sé que son 1.600 euros de ticket medio. ¿Cómo saco ahora el average revenue? ¿Cómo saco el beneficio que me deja un cliente de media? Muy sencillo. Si yo sé que 500 euros es mi ARP y me costó 400 entregar el servicio, tengo 100 euros de margen. Esto no es nada escalable, ¿vale? Si tus números van en torno a esto, fatal. Ponte a hacer otra cosa, cambia de servicio, busca otra forma de entregar o mira a ver si es que te estás gastando dinero en equipo, pero esto no es nada rentable, ¿vale? Espero que ninguno estéis en esto. Si tu ARPC es de 2.000 y tu costo de entregar el servicio entre editores, filmmakers o personas que gestionan el tráfico, da igual la entrega, diseñadores, da igual la entrega que tengas, está en 600 euros, tienes 1.400 de margen, muy saludable, ¿vale? Cálculo muy sencillito. Tu ARP tiene que ser inferior si divides por 3 tu coste. O sea, 400 por 3, si lo que te da es menor que esto, mal. Si esto lo multiplicas por 3 y ves que es igual que esto, perfecto. Ahí estás en un margen saludable. Como acabas de ver ahora, delegar no es cuestión solamente de contratar. Realmente es un proceso complejo, pero que genera es lo único que genera crecimiento realmente al negocio. O sea, por mucho que sepas captar muchos clientes, si no sabes delegar, vas a seguir atascado a las tareas del día a día y eso no te va a permitir poder crecer, ¿vale? Entonces, esta es la tarea principal que sí que ayuda al crecimiento, pero como te digo, no es totalmente proporcional. No es como delegas y creces, no. Hay una fase intermedia, que es bajar tu cerebro a procesos como acabamos de ver ahora, que es la que realmente te va a ayudar a poder crecer. Vamos a hacer un pequeño repaso porque sé que hay mucha información. Bajar tu proceso, bajar tu cerebro a procesos, ¿vale? Importante que no sea una persona la que hace toda tu entrega del servicio. En consecuencia, tienes que mapear qué fases tiene tu servicio y poner una persona cada fase máximo coma dos. Tienen que ser, si son dos fases, que sean parecidas. Si coges uno que escribe y otro que publica el contenido, error. El que escribe que haga la estrategia. Y el que edita, si quieres como mucho, que programe el contenido. Porque son cosas que están similares, ¿vale? Así creamos sistemas escalables y replicables. Identifica dónde tienes el mayor problema ahora que sabes toda la entrega del servicio y saca cada persona que tienes en el equipo si realmente es capaz de soportar esos 15 que podría editar frente al copy que igual solamente puede editar 8. Entonces necesitas 2 copies, ¿vale? Muy importante. Me voy a poner de pie para poder acabar de explicarte esto bien. Entonces, después, el tema de la especialización, acuérdate de intentar contratar talento siempre que sea 100% bueno haciendo la tarea específica y que por lo menos tenga un 70% bueno de lo otro, ¿vale? De su tarea subyacente. Después, error número 1, confundir documentar con sistematizar. Acuérdate que un sistema tiene 5 partes importantes. El trigger, el proceso, la checklist, la métrica y la consecuencia, ¿vale? Súper importante. Tienes 2 formatos, SOP o Loom, depende del tipo de tarea. Tienes que crear checklists para el equipo. Si estás en una fase avanzada, vas a crear los 2 tipos. Si estás en una fase más inicial, solamente vas a crear el tipo 1, ¿vale? Explicándolo todo muy bien. Que el equipo tenga checklists para poder acabar de ejecutar una tarea, porque si no es muy difícil que la ejecuten bien. Sobre todo cuando las tienen que repetir muchas veces, a veces ya como que el equipo pues al final de tanto hacerlo se raya y al final no lo acaba haciendo bien. Lo que es el employee churn, el que el equipo se nos vaya, ¿vale? Muy importante, no darle todo tu know-how, que no te puedan replicar su servicio cuando se vayan, que solamente sepan hacer muy bien una parte y no les des acceso a información sensible. Facturación, cuánto cobras, solamente a las personas que realmente lo necesiten. El que no le va a aportar, no le des esa información. Sácate esta tablita para saber cuánto boost factor tienes y las métricas que son importantes, que son las que te acabo de explicar como último concepto. Así que nada, espero que hayas podido aprender bien, espero que directamente después de este vídeo ya te puedas poner a ejecutar, sobre todo si quieres que seamos nosotros los que te ayudemos a poder crear todos estos sistemas y que ya tenemos nuestros sistemas documentados, que han sido los creados para más de decenas de agencias y empresas que facturan más de 80 millones como consultoras o startups. Simplemente abajo hay un enlace, agenda una reunión, te vas a ver conmigo personalmente por supuesto, y ahí pues vamos a ver en qué etapa realmente estás y yo mismo a la propia llamada te voy a decir qué es lo que necesitas y si ya somos nosotros los que te lo podemos solucionar, ahí veremos cómo lo podemos hacer. Hasta luego.